Este tema de la batalla victoria sobre los hijos de Anac surge de una experiencia que yo tuve. Se la conté a mi amiga Liz y ella me dijo, predicalo. Hermanas, de nada sirve que yo me pare aquí enfrente de ustedes si yo no les vengo a contar vivencias o experiencias que me hagan decir que tengo a un Dios verdadero, porque serían palabras, únicamente palabras, sin poder estar fundamentada en que lo que yo diga aquí es cierto. También me ponía a pensar que no es lo mismo que yo les esté hablando aquí a ustedes como cuando yo le doy clases a mis alumnos en la universidad. Yo a ellos vengo y les explico todo el procedimiento, lo que me diga el programa de lo que yo les tengo que enseñar a ellos. Pero yo le hablo a ellos experiencias naturales, experiencias de la vida cotidiana, de lo que me enseña a mí el mundo para poder explotar mi carrera. Y como maestra les enseño a ellos, pero esto, hermanos, hermanas, esto es algo diferente. Algo que yo vengo aquí a decirles que lo que yo les digo, hermanas, es con convicción de que si yo lo he logrado, ustedes lo van a lograr también. Como les decía, esto ocurrió porque yo tuve una experiencia. Le contaba a Liz, y tal como ella lo estaba mencionando, hace un año yo tuve esa experiencia. Y el Señor me llevó a otro lugar donde yo pude platicar, tener esa experiencia sobrenatural con Él. Después de esa experiencia, ya está el pastor Vladimir. Ya me pusiste nerviosa, Vladi. Son mentiras. El año pasado estuvimos ahí, después de que yo salí de esa experiencia tremenda. Sucedió algo con la vida de mi esposo. Mi esposo, después de que yo pasé esa transición, se metió, él trabaja en el extranjero, viaja constantemente, y cuando venía tenía un temor, algo extraño, y se encerraba en la casa, y no salía. Y salíamos nosotros, yo como siempre, a trabajar, y él siempre me acompañaba y ya no quería ir, se quedaba encerrado en la casa. Me iba yo a la iglesia y él ya no quería ir y se quedaba ahí cuando estaba aquí en Guatemala. Y una vez, yo les digo, ya había transcurrido un año de eso, estábamos en la iglesia y estábamos adorando al Señor y el Espíritu Santo descendió de una manera tremenda y yo me puse a danzar y el Señor me trajo a la mente y me dijo, hoy se rompe el lazo del cazador. Y yo dije, ¿cómo? Y me paré, yo estaba danzando, ¿cómo? Hoy se rompe el lazo del cazador. Y yo decía, ¿qué lazo? Y seguí danzando. Y empecé a ver que era un lazo grueso. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Señor? Y me decía, hoy se rompe este lazo. Hoy se rompen las cadenas. Y yo seguía danzando y le decía, Señor, yo te doy gloria. No entiendo qué es, pero yo lo recibo en el nombre de Jesús. Mi esposo no estaba en ese día aquí en Guatemala. Él vino el día lunes y me dijo, mira, yo me voy a quedar aquí en la frontera, pero no voy a llegar allá, quédense ustedes ahí. Y yo le dije, ¿por qué no te venís? Pero yo no entendía, ni él entendía cuál era el temor que tenía. Y le dije, hagamos algo. En el nombre de Jesús, no sé cuál es tu temor, pero si tenés algo pendiente con alguien, no sé qué es, pero llama por teléfono y decí que te esperen, pedí disculpas, no sé qué vas a hacer, pero vas a empezar a accionar y algo tendrá que suceder. Y él me dijo, ¿y por qué me lo decís? Porque se tiene que romper.
algo que te está atando, hermanas, durante un año. Mi esposo escondiéndose, yo no sabía, era un temor horrible, un miedo que él no se lo podía explicar. Y empezó a llamar por teléfono y me dijo, mira, de verdad que ya no tengo nada, me voy a ir para allá con ustedes. Y a partir de ese día mi esposo fue libre, hermanas. Fue algo tremendo, y en el momento el Señor me dijo, ese era el lazo que se iba a romper. Y todavía hay más, hermanas, la lucha no termina. Y por eso es que yo en esta mañana les quiero enseñar cómo tener la victoria sobre los hijos de Anac. Sí es cierto, pero tenemos que saber en quién creemos nosotros y quién es nuestro enemigo. Porque si nosotros no sabemos quién es nuestro enemigo, nosotros no vamos a lograr vencer. La Biblia habla en el libro, en Apocalipsis capítulo 12. Yo quiero que por favor, si pueden buscarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, hermanas, aquí está hablando de una lucha. La Biblia nos habla de que Dios creó a un ángel llamado Lucifer. A este ángel se le dio la autoridad, se le dio el poder de poder tener la tercera parte de los ángeles del cielo. Y él estaba encargado de la adoración del cielo. Es decir, era un ser que tenía un lugar especial en el cielo. Cuando este ángel se dio cuenta del poder que tenía, él dijo, ¿por qué le voy a rendir culto a Dios si yo tengo también poder? Ustedes han escuchado estos problemas de gobernantes, de gente subversiva que quiere venir en contra de un gobierno, y esta gente viene y se ponen de acuerdo. Y en los tiempos anteriores, aquí en Guatemala hubieron gobiernos de hecho, gobiernos de facto. Significa que fueron gobiernos impuestos por la rebelión, por la rebeldía, por gente que no estaba de acuerdo con el gobierno que había sido puesto legalmente en la tierra, en Guatemala. Cuando la gente contraria dice, no me gusta este gobierno, se levanta y toma el gobierno y se va en contra del que estaba puesto por ley y se toma por la fuerza. Es decir, se rebelan contra la autoridad delegada. Y eso sucedió con Satanás, con Lucifer y sus ángeles. Dijeron, no nos gusta, vamos a tomar el poder, vamos a tomar el gobierno, porque yo puedo hacer lo mismo que él. ¿Cómo es posible que yo vaya a estar sujeto a este ser? Y dice la Biblia que vinieron y se rebelaron contra Dios. Y el Señor dijo, no, no es posible. Y por eso aquí en Apocalipsis 12 habla de esa batalla en que Gabriel y sus ángeles luchaban contra el dragón y con los ángeles del dragón, que era la tercera parte de los ángeles del cielo. Y dice la Biblia que fueron derrotados. Y por esa negligencia y por esa rebeldía, por esa rebelión, fueron lanzados a la tierra. Ese fue el pago que Satanás tenía por haberse rebelado contra el poder de Dios. Después de haber sido conocido Lucifer como hijo de la mañana, ahora era un adversario, se le llamaba Diablo o Satanás. Este ángel
y todos los demonios, los ángeles que se vinieron con él, se convirtieron en un reino rival en contra del reino de los ángeles del cielo. Uno que se oponía continuamente con el reino de Dios, y ahí empezó su lucha. El diablo sabía que no tenía autoridad dada por Dios para gobernar aquí en la tierra, sino más bien sabía que él estaba aquí como resultado de su castigo de haberse puesto en rebelión en contra de Dios. Sin embargo, en un tiempo de la historia, el Señor dijo: voy a crear al hombre y a la mujer. Y en Génesis 1:1 dice que cuando el Señor empezó a crear el cielo y la tierra, se dio cuenta que que la tierra estaba desordenada y vacía, y empezó a poner orden en la tierra. Y posteriormente dijo: voy a hacer al hombre y a la mujer. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, les dio autoridad y les dio poder, porque sabía que aquí estaba Satanás, pero Satanás no tenía autoridad sobre el hombre. Y por eso Dios creó al hombre y a la mujer y le dio autoridad, para que esa autoridad no viniera y Satanás viniera en contra de ellos. Sin embargo, como dice la Biblia, que Satanás, por algo dice la Biblia que es padre de mentira, me imagino que empezó a hacer sus estrategias y dijo: bueno, yo necesito tomar esa autoridad que esa persona tiene, que el ser humano tiene y que yo no lo tengo, autoridad para poder gobernar en la tierra. Y empezó a trabajar, y ustedes saben que vino y tentó a la mujer. Y a través de eso vino la caída del hombre. Hermanos, hermanas, la Biblia, en lo secular, lo que hizo Satanás fue usurpar. El delito de usurpación está fundamentado en el artículo 256 del Código Penal. Yo soy abogada y por eso yo me voy a fundamentar en esto. Dice la Biblia que Satanás es un ladrón, es un mentiroso y es un usurpador. Y él sabía que él no podía venir y decirle: mira, dame tu autoridad a la mujer o al hombre. Él tenía que buscar una forma de cómo agarrar esa autoridad y dejar al hombre sin armas para poder defenderse en la tierra. El Código Penal en el artículo 256 establece que usurpación es quien con fines de apoderamiento o de aprovechamiento ilícito despoja o pretende despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble. Hermanos, la usurpación opera de la siguiente manera. Yo tengo mi casita y la tengo ahí, por ejemplo, que tuviera dos casas, y entonces una no la estoy usando, pero viene un tercero y dice: esa casita está bonita, pero ¿quién será el dueño? Pero está bonita, yo voy a ver cómo hago. Y se mete sin permiso, y cuando yo miro, hay alguien viviendo en mi casa. Eso se llama usurpar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando yo lo quiero sacar, él no se quiere salir porque se siente dueño de ese inmueble. Se siente dueño sin un título que lo acredite como tal. Por eso dice la ley que es un usurpador alguien que quiere despojar a otro de su propiedad. Y para sacarlo necesita un proceso penal. Y por eso se le tipifica como usurpador. Y entonces esa gente vive en esa casa como que fuera legítimo propietario. Decide sobre mi casa y yo tengo que iniciar un proceso penal para sacarlo a la fuerza, porque esta persona no se va a ir por su propia voluntad. Satanás hizo lo mismo
con la autoridad que Dios le delegó al hombre. Dijo, yo tengo que ver cómo le quito esa autoridad al hombre. Yo tengo que ver qué hago. Y a través de la tentación, Satanás le quitó esa autoridad porque el hombre no la utilizó contra Satanás, sino que actuó en desobediencia. A través de esa desobediencia, hermanas, el hombre le cedió la autoridad, o mejor dicho, le dio un derecho legal a Satanás que tomara esa autoridad que Dios le había dado al hombre para poder estar aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que Dios le dio al hombre la autoridad de sojuzgar la tierra, de enseñorearse de todo. Le dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran con esto. Ellos tenían eso. Dios le dio al hombre y a la mujer dominio, le dio autoridad bajo su reino, que es el gobierno del cielo para gobernar en la tierra, aquí en el mundo, incluyendo esta habilidad de subyugar al mismo Satanás. Cuando Satanás se dio cuenta que tenía esa autoridad y el hombre se quedó, por eso a través del pecado el hombre se vio desnudo y fue sacado del reino, empezó una lucha tremenda. La Biblia dice, hermanas, en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra, yo le encontré una Biblia que da otra traducción más entendible, dice, porque no tenemos lucha contra gente hecha de carne y sangre, sino contra personas sin cuerpo, gobernadores de maldades en el mundo invisible. Es decir, que mi pelea no va a ser contra mi mamá, no va a ser contra mi hermana, no va a ser contra ninguna de ustedes, sino va a ser contra cosas que vuelan en los aires. Es ahí, hermanas, donde esa lucha espiritual empezó. Sin embargo, el mundo se quedó sin autoridad, y esa autoridad la tenía Satanás y hacía uso de ella. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento no se menciona que hubieran personas que expulsaran demonios, porque nadie tenía ese derecho de poder expulsar. Eso vino cuando Jesucristo vino a la tierra. A través de eso, Satanás se sentía con mucho poder sobre el hombre. Pero cuando Dios vio la necesidad y vio que el hombre estaba sin autoridad, que la tenía usurpada Satanás, no que fuera legítimo propietario. Por eso él tenía que devolver esa autoridad. Pero ¿cómo la iba a devolver? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra, tuvo que padecer dolor, pero él llegó a la cruz, y en la cruz del Calvario él entregó su vida. Pero a través de la muerte y de la resurrección, dice la Biblia que él bajó hasta lo sumo y le fue a quitar esa autoridad a Satanás que le había robado al hombre. A través de la resurrección de Jesucristo, él vino y le quitó a Satanás esa autoridad y nos la devolvió a nosotros, a sus hijos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos autoridad delegada para pelear contra Satanás, para pelear contra todas sus huestes, pero nosotros tenemos que empezar a aplicarla para tener victoria. Quiero que leamos en Apocalipsis 12:4, en el mismo donde yo estaba, dice, en el 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que se tuvo la victoria sobre Satanás
a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y por el testimonio que usted y yo vamos a dar de cómo Dios nos ha dado la victoria. Cada vez que nosotros nos paremos y testifiquemos de lo que Dios hace en nuestras vidas, nosotros le recordamos a Satanás que él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Por eso dice la Biblia que Satanás no tiene arte, no tiene parte, no tiene suerte ni memoria en contra de nosotros, porque él está vencido y ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen eso, hermanas? Entonces, hermanas, tenemos a un enemigo sin autoridad. ¿Nos damos cuenta de eso? Tenemos a un enemigo sin autoridad y nosotros tenemos esa autoridad delegada. Tenemos que empezarla a aplicar. Entonces ya sabemos quién es nuestro enemigo. Satanás, que no tiene autoridad sobre nosotros. Sin embargo, los ángeles que se vinieron con él son esos demonios que andan viendo cómo nos hacen daño a nosotros. Porque el hecho que Jesucristo vino y pagó eso en la cruz del Calvario no significa que nosotros no sigamos peleando. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Porque es una lucha constante, es una lucha constante que nosotros tenemos que seguir. Por eso, hermanas, nosotras como mujeres, como hijas de Dios, como amas de casa, como madres de familia, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros esposos, identificar quién es nuestro enemigo y pelear contra él. Porque Satanás quiere, hermanos, destruir. A continuación les voy a enseñar ahora quiénes son los hijos de Anac. Estos hijos de Anac han venido, son demonios que quieren destruir nuestra familia. Y nosotras como mujeres tenemos que levantarnos con poder, con autoridad, sobre toda obra de Satanás. Hermanas, yo les voy a decir algo. Mi matrimonio estaba disfuncional, un matrimonio malísimo. Mi esposo me estaba engañando y no solo con una persona, tuvo hijos fuera del matrimonio. Pero cuando yo descubrí, hermanos, porque miren, hermanos, Dios me ha hablado tanto. Cuando yo descubrí, empecé a pelear y dije, lo siento mucho, pero yo no voy a permitir que Satanás quiera robarme mi felicidad. No voy a permitir que Satanás quiera dividir mi hogar. No voy a permitir que se vuelva a establecer generacionalmente si en nuestra familia hay matrimonios disfuncionales. Y empecé a pelear la batalla. Empecé a pelear la batalla, hermanos, y a través de eso el Señor me ha enseñado mucho. Me dicen algunas personas, ¿y usted cómo puede hablar eso sin sentir odio, sin sentir cólera, sin sentir celos? Pero es que Dios hizo la obra. Él ya la hizo, hermanas. Hay mujeres que andan celando a sus esposos, que por qué no me llama, que por qué no viene temprano, que dónde estará, que por qué no me contesta ahorita, que es una cosa, hermanos, es un espíritu que anda ahí queriendo poner discordia en los matrimonios para que esto no funcione, hermanas. Pero es por eso que nosotros tenemos que aprender a identificar contra quién estamos peleando, si ya no tiene autoridad. La Biblia habla en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. Por favor, si pueden abrir sus Biblias ahí. Dice la Biblia: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados.
¿Cuántas de nosotras queremos humillar hoy a Satanás? Vamos a humillar hoy a Satanás, hermanas. Vamos a hacer que retroceda. Y dice la Biblia, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lani, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y eran descendientes de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Engat, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. Hermanas, dice que se levantó guerra contra los filisteos. Sibecai Usatita mató a Sipai, que era un gigante. Israel detectó gigantes, hermanos, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dijeron, mandemos a ciertas personas, los espías, que vayan al otro lado de la tierra prometida y vayan a ver. Recuérdense que era la tierra prometida, algo que le habían dicho a Israel, ustedes van a tener esa tierra. Y vinieron y dijeron, vamos a ver qué hay allá del otro lado. Y mandaron. Y vinieron 2 tipos de personas. Unas que venían con positivismo y otras negativos. Los negativos dijeron, esa tierra no está buena, pero hay muchos problemas ahí. Hay hombres de gran estatura, hay muchos enemigos, y yo creo que vamos a caer con ellos como langostas, nos van a destruir. Pero Josué y Caleb dijeron, no, es una tierra que fluye leche y miel. No vamos a tener miedo de esos hombres. Vamos a ir, vamos a pelear y les vamos a ganar y vamos a obtener la tierra que se nos ha prometido. Y dice la Biblia que la gente, que los israelitas se desesperaron tanto que dijeron que los iban a apedrear porque ellos los querían entregar a gigantes. Los gigantes, hermanos, representan problemas de gran envergadura que van a aparecer justo cuando tenemos oportunidades tremendas en nuestra vida. El pueblo de Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida, pero los gigantes que ellos vieron los atemorizó. Y cuando el Señor dice en su palabra que vio la incredulidad de ellos, dijo, hasta aquí. Prometo que ninguno de esta generación va a entrar a ver a esa tierra prometida. Hasta que el último muera, yo voy a permitir que entren y poseen la tierra. Miren qué tremendo. Esta gente por incredulidad no obtuvo esa tierra prometida, hermanas. Y muchas circunstancias de esas se parece quizá a nosotras en el tiempo actual. El Señor nos ha prometido grandes cosas, pero cuando miramos las circunstancias tan grandes, retrocedemos. Nos da miedo, nos sentimos acosadas y ya no caminamos. Y tal vez estábamos como el pueblo de Israel, tal vez a 3 días de llegar a la tierra prometida, si estábamos a un paso. Y por el temor que ellos tuvieron, no obtuvieron la tierra prometida, sino que retrocedieron. Y dice la Biblia que anduvieron por el desierto 40 años dando vueltas por el mismo lugar, y hasta que el último falleció, murió de esa generación, entonces el Señor permitió que entraran a la tierra prometida. Qué triste y qué lamentable que por la incredulidad de los hijos de Dios no alcancemos esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Quiero hablar de Goliat. Goliat significa esplendor del mundo, opositor
de un momento a otro aparece impotente. Significa que es amenazante, es insultante, es provocativo, provoca parálisis, provoca inacción. Este gigante dice que ciega y amedrenta y hace caer o retroceder. Miren qué tremendo lo que significa Goliat. Él decía, ¿cuántos de ustedes quieren venir en pos de mí? Decía, un gran hombrón. Y todos lo miraban y les daba miedo. Los insultaba, ustedes no son nada. Ustedes no pueden conmigo. ¿Quién de ustedes quiere venir? Lo retaba. Y la gente lo miraba y retrocedía. En el mundo natural, hermanas, hay muchos Goliat que por el mismo temor nos paralizan. Ya no accionamos, ya no activamos, nos quedamos encerradas, ya no hacemos nada. Porque este Goliat nos amedrenta de día y de noche y nos hace retroceder en la vida natural. Pero si nosotros identificamos a este Goliat, hermanas, no hay Goliat que se nos pueda resistir, porque nosotros tenemos la autoridad de Dios para echar fuera todo espíritu de Goliat en esta mañana. También la Biblia habla de este gigante, de un gigante que se llama Isbi-Benob, que está en 2 Samuel capítulo 20 versículo 15. Si lo podemos leer, hermanas. Segundo Samuel 20:15. No, hermanas, no es ese pero la Biblia en Primera Crónicas, donde yo estaba leyendo, habla de Isbi-Benob. Es otro gigante que aparece aquí en la Biblia, hermanas. Significa conformismo, dormirse en los laureles obtenidos. Dice que su morada está en el fruto o reposa en el fruto. Se oye no muy malo, se oye como que estuviera bien, pero si miramos en el trasfondo, este es un gran enemigo. Otra forma de decirlo es vivir de glorias pasadas. Este gigante hace que la gente se conforme con ciertos resultados y bendiciones y los deja estancados. Tuve la oportunidad de hablar con una señora que le estoy arreglando su situación legal y me dice, yo me voy a casar ahora con Juan, así se llama su conviviente, que tienen 20 años de vivir juntos. Y cuando ellos eran novios, dice que Juan predicaba, iba a orar por los enfermos, trabajaba mucho en la iglesia, se metía en la iglesia, trabajaba fuertemente con los caballeros, pero su situación le impedía que con su novia se casara, porque él ya tenía otra esposa anteriormente, pero separados. Es decir, él estaba separado pero casado, y la situación de ella estaba igual. Entonces no se podían casar, y como no se podían casar, él decía que estaba en pecado, y como estaba en pecado, entonces al unirse ellos fueron a la iglesia, pero a él le impedía trabajar en la iglesia. Y ella viene contando durante 20 años que su esposo, él porque está mal,
pero él es un gran predicador, pero él es un gran orador, él predica, él ora por los enfermos, pero ellos están viviendo de glorias pasadas desde hace 20 años. Y ahí los tiene ese gigante, ahí dormiditos, ahí están bien. Sí, pero dice que solo nos casemos, y ya me dijo que no me preocupara, que ya va a empezar a trabajar, pero nunca llega el día. Este gigante lo que trata, hermanos, es de hacernos conformistas con lo que tuvimos en un tiempo, ya no continuar y decir, así es que yo cuando tomo responsabilidad en la iglesia, la tomo de verdad. ¿Y por qué no lo hace? Es que ahorita no tengo tiempo, es que ahorita no puedo trabajar. Por eso este Isbibenov significa conformismo y se duerme en sus laureles. Ahí está, como aquellos que cuando yo gané la medalla, y hace cuántos años, sí, pero ahora ya no. ¿Por qué no busca otra cosa? ¿Por qué no trata de salir adelante y explorar la vida y salir adelante y buscar a Dios? No, él vive de sus glorias pasadas. Este gigante se puede levantar y le dice, ¿para qué quieres más si con lo que tienes es suficiente? Esto también tiene que ver en la vida económica de la gente. Ay, mire, yo con este carrito viejito, pero es suficiente, ya no quiero más. Mire, con este trabajo que tengo para pagar la casa, para comer, ¿y para qué quiero más? Ya no. Que trabajen otros, yo no quiero trabajar. Ese gigante trata la manera de mantenernos ahí, en una cueva, y solo vivimos del recuerdo, pero hoy no estamos haciendo nada, estamos paralizados. Y por eso es que a veces pensamos, y admiro mucho a Liz, porque cuando éramos solteros, ahí andábamos todos en grupo, predicando, buscando a Dios y trabajando. Nos casamos y seguimos trabajando para el Señor. Qué triste fuera que yo dijera, sí, cuando era amiga de Vladi hace 30 años, yo iba a trabajar por toda Guatemala, pero ya pasó. Ahorita no estoy haciendo nada. Y este Isbibenov, eso es lo que quiere, mantenernos ahí de la gloria de hace 20, 30, 10 años atrás. Sí, pero fíjese que como ahora ya me casé, yo ya no hago nada porque mis hijos me quitan el tiempo, tengo que esperar a mi esposo, tengo que hacer esto, el otro, pero ya no hago nada, ahí estoy bien. Ahí sentadita me miro más bonita, sin hacer nada, solo vivo del recuerdo pasado. Y este gigante, eso es lo que trata de hacer, de mantenernos en nuestro corazón ahí metiditas, sin hacer nada. Satanás contento con las personas que tienen a Isbibenov, porque entonces no le damos batalla a Satanás, no estamos peleando la guerra. Miramos que las cosas se nos van de las manos y no hacemos nada. Sí, hermanas, que tal vez es la voluntad de Dios. Yo lo dejo ahí, que el Señor se encargue de eso. Y se nos están yendo las cosas de las manos y estamos dejando que nuestros hijos, que nuestra familia, que todo se vaya. ¿Por qué? Porque no accionamos. Nosotros le damos gracias a Dios por lo que tenemos, pero no significa que ya no hagamos nada. El contentamiento, hermanos, es agradecer a Dios por lo que uno tiene, y esto trae ánimo, aliento, expectativa por conseguir más sin codicia. Es decir, el anhelar más no es pecado, hermanas. Les voy a hablar de otro gigante, Sipai. Sipai fue otro gigante, hijo de Anac.
que este sí hay que tenerle cuidado. Este significa umbral, puerta dintel. Este gigante se para en la puerta de acceso, en el hogar, en la iglesia, y dice: hagan lo que quieran, pero yo controlo el crecimiento. Mire qué tremendo ese gigante. Hagan lo que quieran, a mí no me importa. Vengan todos a la iglesia, vayan ahí en la casa, pero yo controlo el crecimiento de la iglesia. Dice que este gigante evita que la familia tenga acceso a nuevos niveles de vida espiritual, social y económica. Su arma favorita es la falta de unidad en el hogar. Pone a los esposos unos contra otros, hijos e hijas en contra. Hace que la familia no se ponga de acuerdo. Este Sipay le encanta la división. Le encanta la división dentro de la iglesia y dentro de la familia. A él le gustan los desacuerdos, las riñas, las murmuraciones, la desintegración, la envidia. Le gusta el chisme. Él campea en la iglesia. Este gigante se aparece e impide que los hijos de Dios alcancen sus oportunidades. Miren qué tremendo este gigante, hermanas. Y la autoridad que Dios nos dio fue para derrotar a este gigante. Miren que cuando yo leía la historia de cómo los valientes de David salían a pelear contra gigantes, estos valientes no le tenían miedo a los gigantes. Los mataban ellos con grandes espadas, me imagino, hermanas. Ellos iban a la guerra. Dice la Biblia que había un valiente de David que se le pegó la espada en la mano, se le pegó y peleaba y mató cuanto gigante podía. Hermana, la espada es tipo de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pegarnos a la palabra de Dios para echar todo espíritu de Sipay en nuestra casa. Porque dice aquí que Sipay se para en la puerta de la entrada de nuestro hogar y dice: hagan lo que quieran aquí, pero yo controlo el crecimiento de esta familia. Él controla la vida espiritual de la familia. Miren, hermanos, es tremendo y ver que hay muchas familias que no leen pero ni un versículo a la semana, que no oran en su casa. Y le encanta la división, le encanta que se estén peleando. Dice la Biblia que Satanás ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Pero también dice la Biblia que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y por eso, hermanas, es que yo les hablé anteriormente quiénes somos nosotros y la autoridad delegada que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque si andamos en desobediencia, le vamos a dar derecho legal a Satanás a que se meta en nuestra familia y empiece a hacer este montón de cositas en la casa. Hermanas, como abogada, a mi oficina tengo, no les voy a decir muchísimos, pero sí tengo varios casos en que yo me pongo triste de ver la circunstancia de la familia guatemalteca. Le contaba a mis amigas que venían que yo estoy admirada de ver que llegó hace 15 días un señor a mi oficina. Es cristiano y me dice: ayúdeme. Fíjese que mi esposa me engañó. Se fue hace 6 meses y hace 10 días ya tuvo al hijo del otro señor. Se fue y me abandonó y me dejó con mis 2 hijitos. Ya no me quiere, ya no quiere nada conmigo.
Y me dice él, ¿qué pasó? Si somos cristianos, íbamos a la iglesia y yo no sabía que ella me estaba engañando. ¡Qué tremendo! Y yo digo, todavía, hermanos, miren, llegó conmigo una pareja, eran pastores de una iglesia, y me dice la pastora, yo ya no quiero vivir con él, ya no quiero. Y yo les dije, ¿y qué? ¿Se van a divorciar? Yo quiero el divorcio. Pero ¿y cómo? Y la iglesia, no me importa. Vivo de apariencias, me decía la mujer. Yo ya no quiero nada con él. Pastores, ¿qué pasó? ¿En qué momento se dejó entrar a Sipay en nuestra familia? ¿En qué momento permitimos que entrara la división? ¿En qué momento le dimos el derecho legal a Sipay para que interviniera en nuestra familia, hermanos? Y lo mismo sucede en las iglesias, se dividen. La gente que le gusta andar poniendo en contra, que no le gusta algo, que no le gusta tal decisión, que se molesta, que empieza a enfermar a los demás hermanos y dicen, no nos gusta, nos vamos de aquí. Cumplen lo que Sipay quiere. Dice él, hagan lo que quieran, pero yo controlo el crecimiento de la iglesia. Yo controlo la vida espiritual de la gente. Gente que solo viene a perder su tiempo. Solo viene tal vez hasta dormirse en la iglesia. No quieren nuevas expectativas. No ponen interés. No se animan a desafiar lo que Dios dice en su palabra. Es vivir un día a la vez, hermanas, y poner y decirle a Satanás, yo te desafío este día y te demuestro que mi Dios es más poderoso que cualquier gigante que tú has levantado. Así tenemos que enfrentarnos ante las armas de Satanás. Hermanas, tenemos nuestras familias en nuestras manos. Nuestros esposos están trabajando y ellos son los sacerdotes de la casa. Pero nosotros tenemos que controlar que en nuestra familia no vengan ese tipo de divisiones. Yo les voy a contar algo. Cuando yo me casé hace 24 años y llegué a Chimaltenango, yo no conocía a nadie. Resulta que me recuerdo que ahí vivía mi amiga y la fui a buscar. Mi sorpresa fue que vivía a 2 cuadras de donde yo me fui a vivir. Descubrí que mi amiga, nos queríamos mucho. O nos queremos mucho, pero no me gustaba, porque cuando yo resulté embarazada de mi primer hijo, ella también resultó embarazada, ella no era casada, pero lo que no me gustaba es que se juntaba con una de sus amigas y empezaban a hablar mal de los hombres, sí, que son unos aquí, y yo me sentía mal. Yo decía, pero ¿qué hago? No, miren, no, tal vez al principio no era todo malo con mi esposo, pero qué feo se oía que empezaran a hablar mal de los esposos. Y yo me tenía que retirar. Tomé la decisión que ya no la iba a seguir visitando. Pero yo le seguí la vida a mi amiga. Mi amiga tuvo una hija, después se juntó con un señor casado, tuvo 2 hijos con él. El señor se divorció de la esposa, que por cierto era una mujer cristiana. Se vino a casar con mi amiga. Él es militar y empezó a tener mi amiga una vida desordenadísima. El hombre le pegaba, la angustiaba, la afligía. Esa mujer no sabía qué hacer, pero ella por orgullo seguía con ese hombre. Pasó el tiempo. Mi hijo tiene 23 años, la misma edad que la hija de ella. A los 18 años, su hija tuvo su primer hijo de un joven que nunca se quiso hacer cargo de ella. 2 años después resultó embarazada del mismo hombre, ya tuvo su segundo hijo. Pero pasó el tiempo y yo vi cómo mi amiga no podía controlar su familia. Llegó la circunstancia que el hombre la abandonó, se fue y se quedó sola. Ella solita con sus hijas,
viendo qué hace con ellas, no sabe qué hacer. Y llegó el día en que ella empezó a tener un gran dolor en la pierna izquierda. Fue al hospital, su esposo es militar, fue al hospital militar y le detectaron un cáncer maligno. Un día me llama y me dice: Auri, vení a orar por mí. Yo te conozco, yo sé quién eres. Vení a orar por mí. Llamé a mi amigo y nos fuimos a verla. Encontré a mi amiga derrotada, con un semblante, y se pone a llorar. Y me dice: Auri, qué triste haber perdido mi tiempo hablando de mi esposo, perdiendo a mis hijos. Mi hija grande no me quiere, no me puede ver, me hace la vida imposible. Me quedé sin esposo, me estoy quedando sin hijos y ahora tengo un cáncer. ¿Qué pasa con mi vida? Me puse a orar con ella, le ofrecimos el evangelio y aceptó a Jesús como su Salvador. Anoche me llamó y me dice: Auri, estoy enferma, pero estoy contenta, porque leo la Biblia y tantas cosas bonitas que dice. Lo que yo quiero decirles, hermanos, es de que cuando Sipay se quiere meter en las familias, las destruye y las deja tiradas. Lo bueno es que hay un Dios poderoso que viene a dar vida donde hay muerte, esperanza donde ya no hay. Viene a dar libertad, dice la Biblia, a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso vino Jesucristo a la tierra. Y mi amiga vino y aceptó a Jesús y ahora ella quiere componer su vida. Sé que para Dios no hay nada imposible, pero ya con una hija, con 2 niños, sin esposo y con un cáncer, ¿qué situación más difícil para mi amiga? Hermanas, ¿en qué momento permitimos que Sipay se pare en la puerta de nuestro hogar y diga: yo aquí controlo el crecimiento, de aquí ustedes no pasan? Yo voy a controlar el crecimiento espiritual de tus hijos, de tu esposo y de ti misma. Eso es lo que quiere este Sipay. Quiere mantenernos enanas espirituales. No quiere que desarrollemos, no quiere que nos propaguemos, no quiere que vengamos y empecemos a pelear la batalla. Él no quiere que las iglesias crezcan, no quiere familias funcionando bien. Él no quiere. Él me quiere mandar trabajo a mí para que yo arregle los problemas de divorcio o los problemas ante un juzgado. Eso es lo que quiere. Y me da tristeza cuando llega la gente. Llegó otro hermano y hermano, licenciada, me dice: me mandó el pastor fulano de tal, ayúdeme. Mi esposa me dejó con mis 3 hijas y dice que el estilo de vida que ella tiene no puede tener hijas. Entonces me las deja y se fue a vivir como ella quería. Andaba con otro muchacho, cuando fueron a firmar el divorcio agarrada de la mano del otro. ¡Qué triste! ¿Por qué? Porque Sipay quiere gobernar en los hogares, quiere gobernar con nuestros esposos, con nuestros hijos, y aún más triste, quiere gobernar en las iglesias. A veces da tanta tristeza ver cómo la gente no está contenta con nada en la iglesia. Por todo juzgan al pastor o a la pastora o a esto, que piden ofrenda, otra vez dinero, que miren, están molestos por todo. ¿Por qué? Porque están permitiendo que Sipay controle la vida de ellos. Hermanos, las iglesias tienen que seguir creciendo más. Si identificamos a este gigante, tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que sacarlo de nuestras familias, de nuestros hogares, y empezarle a declarar la guerra a Satanás y decirle: lo siento, hasta aquí llegaste hoy.
hoy te descubrí, hoy te vas de aquí, en el nombre de Jesús, yo tengo mi victoria. ¿Cómo derrotar a este gigante y evitar que destruya nuestro futuro? El arma poderosa en contra de Zipai, hermanas, es la unidad. Es la unidad en cada matrimonio, en la familia, en la iglesia, con los líderes. Esa es el arma más poderosa contra la que Zipai no puede ir, contra la unidad de la familia y del hogar y de la iglesia. Cuando dice en Primera de Crónicas capítulo 20, versículo 4, Sibecai fue el que derrotó a Zipai. Y Sibecai significa tejedor, significa trenza, entrelazar, unir, relacionar. Significa relaciones firmes y dimensionales, redes con mentalidad de nación. Eso significa Sibecai. Y Sibecai destruyó a ese gigante Zipai. Es decir, que donde Zipai viene a poner división, nosotros deberíamos de luchar como Sibecai para entrelazar las relaciones intrafamiliares. Miren, hermanos, es tremendo, porque hay muchas familias, pero ni se hablan. La mamá no sabe lo que le pasa al hijo. El hijo no le quiere contar nada a la mamá ni al papá. Se levanta, su vida normal, se va, no sabe nada de él. No hay una unidad, no hay nada. Eso es lo que le gusta a Zipai. Tejedor, trenzar, entrelazar. Nosotros como familia, como mujeres guerreras, tenemos que empezar a unir nuestras redes, a trenzar nuestras redes de manera que nosotros fortalezcamos nuestro hogar. No permitamos que ese espíritu de división entre en nuestra familia. Es increíble que la tecnología ha venido a apartar a nuestros hijos cuando estamos comiendo con el celular en la mano. Ya no nos ponen atención. Sí, espérate ahorita, ya no nos dicen nada, solo con el teléfono. No es que sea malo, pero que todo tiene su momento. Hay momentos en que podemos platicar como familia, unirnos y saber qué te pasa, en qué te puedo ayudar, oro por ti, mi hijo. Tenemos que luchar, y lo mismo pasa en las iglesias, hermanas. Solo les quiero hablar de otro gigante. Este gigante se llama Lami, que significa usurpación de la herencia. Este gigante era hermano de Goliat Geteo. Su nombre significa mi pan, mi guerra. Este gigante es el que roba o usurpa la herencia de los hijos de Dios. Su arma favorita es la religión y la tradición, el conformismo. Este espíritu religioso infunde una falsa resignación que te roba la visión al futuro y la herencia para tu descendencia. Hermanos, es lamentable que todavía nosotros en este tiempo todavía estemos atados a la religión. Yo me recuerdo cuando fui a vivir, como les digo, hace 24 años allá a Chimaltenango, y llegué a una iglesia, pero en la iglesia
no me podía poner aretes, no me podía poner pantalón, me tenía que poner falda hasta los tobillos, no me podía cortar el pelo. Si me hubieran visto así me bajan del púlpito. No me dejaban hacer nada. Empecé a tener problemas con mi esposo y me dijo: es que no me gusta cómo te estás vistiendo. Y yo dije: Dios mío, ¿qué hago? ¿Gano la iglesia o gano a mi esposo? ¿Qué hago? La religión me estaba arruinando mi familia. Vine yo y empecé a cortarle a mis faldas. Le subí el ruedo a mis faldas, me puse aretes y traté de ponerme mejor. Y dije: así le voy a gustar a mi esposo. Cuando llego a la iglesia me dice un hermano: bueno, hermana, venga para acá, ¿qué le está pasando? ¿Será que encogieron sus vestidos o usted creció? Y yo: ¿por qué? Es que eso no está bueno. Mire, tan corta su falda. Y esos aretes, ¿sabe qué? La vamos a llamar al consejo y le vamos a poner en disciplina. La religión. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a pelear contra los fariseos, porque dice el Señor les decía: sepulcros blanqueados, blancos por fuera y podridos por dentro. La religión, hermanos, limita la bendición de Dios. Las tradiciones limitan la bendición de Dios, porque limitamos ese poder. Si no tengo yo ¿cómo es posible que si yo no tengo un vestido largo, si no tengo mi pelo hasta la cintura y si no me quito los aretes, entonces el Espíritu Santo no está conmigo? La Biblia no me dice eso. La Biblia me da autoridad. Pero este gigante todavía se mete en las iglesias. Es increíble que el año pasado yo escuché que todavía estaba el tema de que si era pecado usar pantalón en la iglesia. Desde hace 24, 30 años seguíamos con esa pregunta y sigue esa pregunta, y esa pregunta mantiene limitada a la gente a poder superar espiritualmente. ¿Por qué? Por una tradición o por una religión que está limitando el poder de Dios, y Lagmi haciendo de lo que quiere con nosotros, manteniéndonos ahí. Este es mi pan, dice él, esta es mi guerra. Ahí están metidos en la religión, en la tradición, ahí los tengo tranquilitos. Es mi guerra, ya la gané, este es mi pan, de eso como yo, dice él. Y nosotros le hemos dado derecho legal a Lagmi a que entre en las iglesias para destruir, para juzgar, para hablar, para permitir el chisme, para estar viendo a las personas, hablando de ellas y él contento. Eso es lo que Lagmi hace, hermanas. Por eso dice, es la usurpación de la herencia. Él se mete sin permiso y toma la herencia que es de nosotros. Él la agarra, como les contaba al principio, que el delito de usurpación es tomar posesión de algo que no le corresponde. Nosotros no le correspondemos a Zipai. Nosotros somos hijos de Dios y no tenemos que permitir que venga y que entre y que tenga ganada su guerra porque nosotros se lo permitimos. Contra esos gigantes tenemos que pelear, pero nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad delegada. Esa autoridad la vino a arrebatar Jesucristo en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que ahí está anulada el acta de los decretos, de las maldiciones que corríamos nosotros. Ahí fue anulado en la cruz del Calvario. Y como fue anulada en la cruz del Calvario, nosotros la tenemos que empezar a ejercer. Nosotros la tenemos que empezar a poner en acción. Esto es, miren hermanos, esto es como la ley. La ley no se cumple
si nosotros no la provocamos. La ley no se cumple, hermanas, si nosotros no la provocamos. Y eso sí se lo explico a mis alumnos. Les digo, el Código Penal dice, el que diere muerte a una persona comete el delito de asesinato. Mientras usted no mate a una persona, usted no es asesino. La ley ahí está. La ley no se activa. Cuando viene alguien y comete el delito, se activó la ley. Así es nosotros. Ahí está, tenemos la autoridad, tenemos la victoria, tenemos todo, ahí está, pero no se activa si nosotros no la provocamos. Tenemos que provocar eso para que se haga acción, para que se haga movimiento, para que movamos las aguas y para que Satanás se vaya por donde vino. Así tenemos que empezar a hacer. Yo quiero que identifiquemos contra quién peleamos nosotros. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? ¿Dónde está el problema? ¿Será que te quedaste enana espiritual? ¿Será que has permitido que Sipay entre a dividir en nuestra casa? ¿Será que no hemos identificado a ver cómo los hijos se van en contra de los padres? ¿Dónde está nuestro problema? Empecemos a accionar la autoridad que Dios nos ha delegado, ponerlo en práctica y empezar a echar fuera todo espíritu de gigantes que vienen con nuestra familia. Y yo les invito en esta mañana para que arrebatemos lo que es de nosotros, para que arrebatemos lo que Dios nos ha dado, para que seamos mujeres luchadoras, mujeres guerreras, mujeres que no nos durmamos en los laureles como dice este gigante. Que vivan de glorias pasadas, que digan antes sí luchaba yo, miren, antes era bonito, hoy no, hoy para qué. Mentira de Satanás. Nosotros venimos a pelear la batalla el día de hoy, y hoy se va a escribir en la historia que en la iglesia Tabernáculo de Adoración, hoy tenemos la victoria ganada, que arrebatamos a nuestra familia, que arrebatamos a nuestros hijos, que arrebatamos a nuestros esposos, que arrebatamos todo lo que Satanás nos ha querido robar. Él nos lo va a devolver, dice la Biblia, 7 veces. Por un camino vino y por 7 va a salir corriendo, y así vamos a declararle la guerra al mismo Satanás y sus demonios, porque no tiene arte, ni parte, ni suerte, ni memoria con las hijas de Dios. ¿Cuántos la creen?